Nos encontramos en Ciudad de Panamá. Mi colega, directora de contenidos de Quién y Qué, y quien les habla, Daisy Cañón, estamos con el expresidente Nicolás Ardito Barletta. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos. De verdad, es un placer tenerlo como nuestro invitado hoy. Muchas gracias, son ustedes muy amables y les agradezco el honor que me confieren. Muchísimas gracias por recibirnos. Queríamos empezar por un tema que nos llama mucho la atención. A diferencia de Colombia, en Panamá los expresidentes se dedican a su vida personal, a ejercer sus carreras. ¿A qué se dedica usted en este momento? ¿Qué hace un expresidente de Panamá? Y si usted interviene en algo en la vida nacional. Bueno, yo sencillamente trabajo para ganarme la vida. Tengo una cantidad de clientes a quienes les preparo informes mensuales que ellos quieren de la situación del país y con eso pues me gano la vida. Además pertenezco a dos directivas, la directiva de la Superintendencia Bancaria de Panamá. Yo originé el Centro Bancario de Panamá en el año 70, cuando usted y yo acabamos de nacer. y entonces... Así de vieja me ve. Y me gusta estar en la directiva de la Superintendencia Bancaria porque es la entidad que supervisa el centro bancario. Como usted sabe, Panamá es un país dolarizado, sin banco central, y así lo queremos y lo quisimos, y funciona muy bien. Tenemos 90 bancos con 120.000 millones de activos. Aquí hay bancos colombianos muy importantes y de muchos otros países de la región. Y de otras partes del mundo hay bancos locales muy grandes, así que a mí me agrada participar en eso. También pues estoy en la directiva de la Superintendencia de Valores de Panamá, que supervisamos el funcionamiento del mercado de valores nacional e internacional que funciona desde Panamá, pero principalmente pues me dedico a atender a mis clientes para generar mis ingresos y seguir adelante. Por supuesto tengo nietos, tengo hijos y es agradable compartir, y mi esposa por supuesto, compartir con ellos todo el tiempo. Algo que nos llamó la atención, que tiene que ver con los expresidentes, es que ustedes no reciben pensión. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una ley que lo diga. Como yo le digo a la gente, yo tengo dos privilegios de ser expresidente. Uno es un pasaporte diplomático. Y el otro es que cuando me para un policía no me pone boleta. Bueno, presidente, entrando un poco en su especialidad, la economía, en su libro Huellas, Contribuciones Públicas Nacionales e Internacionales, usted habla sobre una visión de Panamá a través de sus medios de transporte. ¿Nos puede ampliar un poquito más de en qué consiste esto? Sí, mire, Panamá tiene 3 regiones. La región de tránsito, que nos da nuestra geografía privilegiada, que se caracteriza por un lado en la parte marítima por el Canal de Panamá, en la parte aérea por el aeropuerto de Tucumán, donde pasan 15 millones de personas al año para un país pequeño, las telecomunicaciones con los cables submarinos de fibra óptica, por donde pasan millones de datos, conversaciones de toda la región. Panamá tiene más cables submarinos de fibra óptica que cualquier país de América Latina, para darle una idea. Y el centro bancario, que es un centro regional que nos une con el mercado internacional y con la región de una forma muy eficiente. Entonces, estas 4 características de la conectividad de Panamá se la da nuestra posición geográfica. Como resultado de eso y de una serie de leyes especiales, 145 empresas multinacionales han puesto su oficina regional en Panamá para manejar desde Panamá sus negocios en la región. Empresas grandes de Estados Unidos como Procter & Gamble, Hewlett Packard, de Japón, Sony Corporation, de Europa, en fin, de diferentes partes. Y también hay empresas colombianas que tienen movimientos internacionales desde Panamá, el Banco de Colombia, el Banco del Istmo y otros bancos colombianos
establecidos aquí en Panamá. Entonces, yo me dedico a ver que sigamos buscando las mejores oportunidades para el desarrollo del país. Panamá es el país que más ha crecido en América Latina en lo que va de este siglo, en gran medida por las razones que le acabo de dar. Ahora estamos creciendo un poco menos que al principio. En un momento crecimos, entre el 2003 y el 2015 crecimos 8% al año. Uno de los países que más creció en el mundo y el que más creció en América Latina. Hemos crecido más que toda la América Latina, excepto el año pasado, en lo que va de este siglo. Y todo eso se debe principalmente a eso. Ahora, por otro lado, hay un país interior, donde la agricultura, la ganadería, ciertas industrias como el azúcar, como el café y otras. Panamá producimos el café Geisha, que es el mejor café gourmet del mundo. Ustedes producen mucho café, sí, pero no creo que producen Geisha, hasta donde yo recuerde. Sí, el nuestro es el café más suave del mundo. Sí. Pero pues seguramente este es de un sabor distinto. Sí, el Geisha pues se vende en Japón a $500 la libra. Oh my God. Se vende en Alemania a 450 la libra. Es el mejor café gourmet del mundo y se produce en las montañas cercano a Costa Rica. Así que en el interior hay mucha agricultura, industrias agropecuarias como la producción de azúcar para la exportación y otras, y algunas industrias. Y entonces está el Caribe, la costa del Caribe que todavía está muy virgen, y tenemos las comarcas indígenas que forman parte de la costa del Caribe. Aquí tenemos 3 grupos indígenas. Uno es el grupo de indígenas Cuna en el archipiélago de las Perlas, que colinda con Colombia, cerca de Puerto Valdía, creo que se llama eso. Y es un lugar maravilloso. Es un archipiélago de pequeñas islas preciosas y atrae mucho turismo que llega en yates para pasear por las islas. Así que el turismo es un desarrollo que tiene mucho potencial en Panamá. Yo me alegro que en Colombia, que también tiene un enorme potencial de turismo, con los tratados de paz con la FARC, ha vuelto a revivir el turismo en Colombia. Y por supuesto ustedes tienen lugares maravillosos como Cartagena, ¿verdad? Y otros que son sumamente interesantes y agradables. Así que en eso pues nos complementamos bastante. Señor presidente, usted acaba de hacer un panorama, un análisis que el Banco Mundial también reconoce el crecimiento de Panamá. Es impresionante las cifras de Panamá, una de las economías de mayor crecimiento en la última década. Encontramos un Panamá muy fortalecido económicamente, pero también con unas diferencias sociales muy grandes, donde todavía hay índices de pobreza altos, donde hay analfabetismo, donde hay problemas de salud pública. ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿Por qué recibe tantos recursos del canal que no se reflejan en una gran parte de la población? Bueno, vamos a tocar varias cosas muy precisas. Lo que el canal produce, que le entrega al Tesoro Nacional, son $1.600 millones al año. Y eso va al presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional pues asigna los recursos a educación, a salud, a infraestructura, en fin, a todas las cosas, a agricultura, a industria, a turismo y demás. Así que no se puede hablar en qué se asignan los recursos del canal porque eso forma parte del presupuesto. En Panamá, la pobreza en el año 2000 era el 40% de la población. Hoy por hoy es el 20% de la población. Uno de los 3 o 4 más bajos de América Latina. No recuerdo cuál es el índice de Colombia. Sé que Chile está mejor que nosotros. Y aunque el ingreso per cápita de Panamá es el más alto de América Latina, ya nos pasamos a Chile, tenemos el problema de la marginación y la pobreza, donde todavía hay 20% pobres. Ahora, buena parte de esos pobres son las comunidades indígenas, por los cuales tenemos que hacer todavía mucho más
para cubrir sus necesidades básicas respetando su cultura, pero abriéndoles la oportunidad de integrarse al panorama nacional. Ellos tienen diputados a la Asamblea Nacional, así que aparte de sus propias leyes indígenas, ellos participan de la Constitución Nacional y del sistema político nacional, y eso debe ir ayudando, pero sí hay que darle a ellos sobre todo mucho más apoyo en lo que se llaman las necesidades básicas. El 10% de la población de Panamá son indígenas y 1/3 de los pobres son indígenas. Por otro lado, el 50% de los pobres son menores de 20 años de edad. Entonces la solución es clara. Educación, salud, nutrición. Los programas de salud en Panamá han mejorado muchísimo. El agua potable es prácticamente universal. Los programas de vacunas son prácticamente universales. Pero hay que seguir apoyando mucho a la niñez y a la juventud. Ahora, una cosa es la pobreza urbana, ¿verdad? Estoy seguro que en Colombia es igual. Sí. Pero acá lo vemos también pero muy otra cosa marcado es en la Panamá, pobreza en la ciudad. rural. Sí, otra cosa es la pobreza rural. Bueno, aquí hay focos de pobreza como en el distrito de San Miguelito, ¿verdad? Donde se concentran ciertos de los grupos pobres. Pero en Panamá hay una clase empresarial y profesional y grupos medios muy desarrollados también, ¿no? En el interior, pues la pobreza rural es otra cosa. Hay que poner mucha más atención al apoyo técnico a la agricultura para aumentar su producción y su productividad, y también a las necesidades de esa población en comunicación, aunque la electricidad es prácticamente universal, también el agua potable está muy desarrollada, pero la falta de educación, sobre todo del campesino, es una de las limitantes todavía importantes. Así que cuando usted desglosa dónde está, uno se hace dos preguntas. ¿Quiénes son los pobres y dónde están los pobres? Bueno, ¿quiénes son? Principalmente los indígenas, la juventud. ¿Dónde están? El 64% está en las áreas rurales, el resto está en las áreas metropolitanas. Disculpe que le cite tanta cifra, pero quiero ser muy preciso en lo que le digo, porque este es un tema pues, que analizamos, ¿no? Y una cosa que ha mejorado mucho en Panamá es la valorización de la mujer en todos los aspectos. Hoy por hoy hay más mujeres estudiando en universidades que hombres, y no sé cuán universal sea eso. Y las mujeres compiten más a la par del hombre en los campos profesionales. Hay ciertos campos profesionales donde ellas llevan ventaja, y hay otros donde los hombres, como la construcción, por ejemplo, es más para hombres, ¿no? Para trabajadores. Y la participación del indígena, como ya dijimos, ¿no? Y la valorización del indígena es donde están los focos de los temas a los cuales tenemos que dedicarle más atención. Bueno, presidente, le voy a cambiar un poco el tema, porque antes de iniciar esta entrevista, usted nos contó una anécdota cuando estaban negociando el tratado. Entonces me gustaría que retomáramos un poco esa anécdota en la Casa de Nariño, muy particular, y que es bueno tenerlo de su viva voz. Mire, el presidente López, que en mi opinión fue un gran colombiano y un gran latinoamericanista, apoyó mucho la causa de los tratados del canal. Y hizo muy buena amistad con el general Torrijos, que era el jefe de gobierno, negociando los tratados en ese momento con el presidente Carter. Entonces ya cuando estábamos cerca de las finales, el presidente López ofreció hacer una reunión con un grupo de presidentes de América Latina para apoyar a Panamá, y nos reunimos en la Casa de Nariño con él, con Daniel Oduber, con López Portillo de México, con Carlos Andrés Pérez de Venezuela y con el primer ministro de Jamaica. Y allí pues se les informó
de todo lo que estábamos haciendo para finiquitar los tratados, y ellos nos dieron una serie de consejos. Entonces, en ese momento, que era un domingo, no había secretarias ni nada en el Palacio de Nariño, y el único lugar donde había un teléfono era un servicio higiénico. Un baño. Un baño, sí. Entonces a mí me tocó ir allí y marcar a nuestra embajada en Washington, donde estaba el embajador panameño con los negociadores norteamericanos, y desde allí por teléfono en 3 horas se terminaron las negociaciones del tratado. Así que quedaron muy limpias. Así es. Señor expresidente, hay un tema que nos llama también mucho la atención sobre el tiempo en que usted estuvo de presidente. Usted regresó de Naciones Unidas ya con un problema en ese momento porque había decidido abrir o nombrar una comisión para que investigaran el asesinato de Espadafora, quien entiendo era un guerrillero. ¿Por qué lo hizo y cómo hizo para enfrentarse a un personaje tan difícil como el general Noriega, que le costó a usted la presidencia? Bueno, mire, el doctor Espadafora, que era un médico, había sido guerrillero en África y había sido viceministro de Salud. Era un tipo pues de mucho colorido y respetado en Panamá, de una buena familia de la pequeña ciudad de Chitré, en las provincias centrales, y él fue pues asesinado en una forma muy grotesca, fue degollado, su cabeza nunca apareció, y su padre me pidió llorando, porque yo lo conocía, Melo Espadafora, que eso no se podía quedar así. Y yo le prometí nombrar una comisión investigadora. Y escogí a 3 panameños muy distinguidos y muy respetados en la comunidad para formar la comisión investigadora, que trabajaran con el Procurador General de la Nación. Y lo anuncié antes de irme a esta reunión en las Naciones Unidas, donde había sido invitado por el Secretario General de las Naciones Unidas a participar. Y cuando regreso de allá, los jefes del ejército me hacen una emboscada en el despacho del general Noriega y me piden que yo tengo que renunciar. Yo dije, ¿pero por qué voy a renunciar? Porque hay un problema de seguridad nacional. ¿Y cuál es el problema de seguridad nacional? Que tú has querido investigar el crimen del doctor Espadafora. Ahí estaba involucrado Noriega en ese asesinato, ¿no? Directamente, bueno, ¿o no? Posteriormente se dijo, había otros subalternos que habían estado involucrados. Entonces yo le dije, mire señores, yo a ustedes los he creído inocentes, pero si ustedes no quieren la comisión investigadora, el país entero va a considerar que ustedes lo mataron. Así que yo creo que debemos mantener la comisión investigadora que yo nombré. Entonces uno de ellos me acusó de que ¿por qué no cerraba el diario La Prensa? Que los golpeaba todos los días, y les dije, señores, estamos en democracia, ¿verdad? Así que yo no voy a cerrar ningún diario. Bueno, y así fue la discusión hasta que ellos terminaron renunciándome. Yo no renuncié, ellos me renunciaron. Sí, ¿le iban a dar un golpe o no? Sí, y tuve que irme a mi casa. Yo finalmente dije que me separaba de la presidencia, pero no renuncié. Y entonces, mis últimas palabras al general Noriega, dije, mira, tú te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Escucha mis palabras, tú te vas a arrepentir. Bueno, y la historia... Le dio la razón. Me dio la razón. Sí. Presidente, Panamá ahorita va a enfrentar unos comicios electorales y hay gente muy joven en la campaña electoral, pero como expresidente, ¿usted qué le diría a ese próximo presidente? ¿Cuáles son las temáticas que debe abordar de inmediato? La corrupción, ¿cuáles son esos ejes temáticos a los que debe apuntarle durante su gestión? Mire, definitivamente la corrupción es uno de ellos. Lamentablemente la corrupción es un problema en toda la América Latina.
¿no? Y en Panamá pues ha tenido manifestaciones muy agudas y muy preocupantes. Y la ciudadanía entera aborrece esa corrupción, ¿no? Y está pidiendo más transparencia en las contrataciones públicas, en la rendición de cuentas, en el conocimiento del uso de los presupuestos y demás. Y eso es saludable. Saludable que la ciudadanía entera esté reaccionando en esa forma. Y yo diría pues que el próximo presidente debe prestarle atención a ese tema. Por otro lado tenemos los temas de siempre, pues recuperar el ritmo de crecimiento de la economía. ¿Por qué? Eso es necesario pero no suficiente. Hay que generar empleos. Hay que abrir oportunidades para la juventud que se incorpora todos los años. Hay que mejorar las oportunidades de la micro y pequeña empresa, que son la gran mayoría de las empresas en Panamá. Hay que fortalecer los recursos fiscales que usted usa para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la nutrición. Así que el crecimiento es necesario. Por otro lado, eso hay que acoplarlo con desarrollo humano, ¿verdad? Tenemos que prestarle. ¿Por qué? Porque el crecimiento es para la gente, ¿no? Es por la gente y para la gente. Entonces, si no es así, no vale la pena crecer. No podemos crecer para unos cuantos ricos. Tenemos que crecer para todos. Y allí es donde el desarrollo humano y la participación de la mujer, de los indígenas, de la juventud, de la micro y pequeña empresa es fundamental. Entonces, yo le aconsejaría al próximo presidente que prepare un plan en donde se tomen en cuenta estas necesidades con base a la información disponible. Yo estoy seguro que el país entero lo va a apoyar. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, en un informe muy extenso, dice que hay que recuperar la confianza e incluso habla de Panamá como un estado fallido por el tema de la corrupción, por el tema de las diferencias sociales. Usted es un erudito en temas económicos. ¿Cuál sería esa vía para lograr que Panamá entre en una recuperación de todos esos temas que están mal? Sí, bueno, mire, se asocia con lo que dije anteriormente, ¿no? La zona de tránsito de Panamá es la mina de oro de Panamá. Por lo marítimo del canal, los puertos, la zona libre, por lo aéreo, por las telecomunicaciones, por la banca. Ahora nos vamos a integrar eléctricamente con Colombia. Sí. Ojalá lo logremos. Yo creo que ese es un proyecto excelente que ambos países debiéramos unirnos y ponernos de acuerdo para hacerlo. Panamá es un lugar de tránsito. Lo fue desde que se inició la geografía panameña hace millones de años, ¿verdad? Y hay que seguir aprovechando esa oportunidad en la coyuntura de la economía mundial. Unimos los dos grandes océanos, unimos la Norte y Suramérica. Pero un poco como para hacer el Singapur de este lado del mundo. Exactamente, ¿no? Y eso requiere trabajar en las cosas que ya hemos mencionado. Y en gran parte esa fue mi tipo de visión desde siempre, ¿verdad? Desarrollar esas oportunidades geográficas a la Singapur. Los puertos de contenedores de Panamá, que el año pasado movieron 7 millones de contenedores, son los más grandes de América Latina. Y el turismo es otra cosa que debemos desarrollar porque también genera mucho empleo. La venta de artesanías. La gente va a comer en los restaurantes. ¿Y quién produce esa comida? Los agricultores panameños. Así que el turismo tiene mucho impacto a nivel popular, ¿verdad? Y eso es conveniente. O sea que hay que hacer cosas en lo económico y lo social para incorporar más a la gente. Y en eso debe concentrarse la atención del próximo plan que prepare el presidente electo de Panamá dentro de 60 días. Usted quería experiencia como expresidente, y ya para terminar, si le tuviera que dar un solo consejo y que ese presidente que sea elegido el 5 de mayo lo pueda poner en práctica, ¿qué le diría y qué le aconsejaría? Primero, pelea la corrupción.
a como dé lugar y en todas sus formas. Segundo, sé transparente con el pueblo panameño, ¿no? Tercero, busca siempre el apoyo de la gente. Porque, mire, en la política la gente piensa que hay allí para mí, ¿no? Las personas, los gremios, los sectores de la economía, las regiones del país, ¿qué hay allí para mí? Y el arte de gobernar es recoger lo que esa gente necesita y ponerlo dentro de una visión nacional y demostrarles a ellos, mira, para lograr lo que tú quieres, tenemos que hacer esto. Ahí yo siempre recuerdo la frase del gran líder de la Alemania en la posguerra, Konrad Adenauer, cuando dijo, liderazgo es saber lo que quiere un pueblo, demostrarle cómo lo puede lograr y caminar juntos con ellos hasta llegar a la meta. Y yo creo en eso que dijo Konrad Adenauer hace ya 70 años, que reestructuró la Alemania moderna, ¿no? Así que ante todo demostrar liderazgo, pero escuchando a la gente, tomándolo en cuenta. Ha sido un privilegio hablar con usted, señor presidente. De verdad, escucharlo, su sabiduría, su experiencia. Ojalá los panameños lo escuchen y sobre todo el próximo presidente. Y a ustedes los invitamos a seguirnos en redes sociales. ¿Quién y qué? Panamá. Muchas gracias. Pues muy agradecido por su amabilidad. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias.